estructura y diferenciación social. Primero, para hablar de esto, tenemos que hablar de Marx. ¿Listo? Marx tenía una perspectiva sobre el proceso salud-enfermedad. Él no era médico. ¿Alguien ha escuchado hablar de Marx? ¿Quién era? ¿Se acuerdan? En el colegio han debido hablar de Marx. ¿Quién es Marx? ¿Se acuerdan alguien? Doctora, buenas tardes. Marx era un filósofo que, bueno, Uno de los padres. creo que ha impuesto una ideología en el cual se convirtió en una corriente filosófica ya a nivel mundial. Perfecto, Astrid. Muy bien. ¿Alguien se acuerda otra cosita más de Marx? Está muy bien. Era También, un filósofo. Dime. también considerado uno de los padres de la sociología. Perfecto, muy bien. Es uno de los padres de la sociología. Entonces, Karl Marx, para su conocimiento, era un filósofo, además era economista, sociólogo, uno de los padres de la sociología, y además era un comunista alemán. Él ha sido uno de los primeros en hablar de lo que es la delimitación y diferenciación social. Dice que todas las personas dentro de una sociedad nos dividimos en distintos grupos o clases sociales. Estos subgrupos o clases sociales están vinculados de forma directa en la forma en la que se organiza el proceso del trabajo. A esto él le denomina como una división social del trabajo. Entonces vamos a estar divididos en una sociedad dependiendo de nuestras características económicas. Van a haber algunas personas que generen más ingresos que van a ser parte de un estrato social mucho más beneficiado, que es el estrato social alto. Van a haber otras personas que tengan un trabajo fijo, que tengan un sueldo fijo, que cuenten con seguros médicos, que van a ser personas del estrato social medio. Y van a haber personas que no tengan un trabajo bien remunerado, que tengan un ingreso diario muy bajo, que van a ser personas del estrato social bajo. ¿Listo? Entonces, Marx es uno de los primeros que habla que nuestra sociedad está dividida en distintos grupos dependiendo de nuestro ingreso económico, o sea, dependiendo de nuestro trabajo. ¿Listo? O lo que es igual, que hay una articulación entre cómo nosotros generamos ingresos y cómo nos vamos a dividir en distintos grupos sociales. ¿Listo? Entonces, Marx define el trabajo como la transformación material mediante una acción para poder lograr una finalidad u objetivo. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes van a ser médicos, ¿verdad? Entonces, su proceso de trabajo, ustedes están convirtiendo el conocimiento que ustedes tienen en un ingreso económico. Porque ustedes saben hacer una sutura, entonces ustedes van a realizar una sutura y les van a pagar porque ustedes realizan la sutura. ¿Listo? Entonces a eso se refiere. Nosotros transformamos algo que nosotros hacemos en algo económico, en la remuneración. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que nosotros tengamos, vamos a tener mayores o menores ingresos y nos vamos a dividir en distintos grupos sociales. Entonces, dice que para el trabajo nosotros tenemos primero una actividad creadora de valor. La actividad creadora de valor es aquello que nosotros realizamos para que nos paguen. Ustedes van a ser médicos, van a realizar consultas médicas y por estas consultas médicas les van a pagar. Entonces, su actividad creadora de valor son las consultas médicas. Aquellos que sean cirujanos van a operar. Su actividad creadora de valor va a ser las cirugías. Y dependiendo de sus cirugías les van a pagar. ¿Listo? Después tenemos un objeto sobre el cual la actividad creadora se va a materializar. Por ejemplo, el objeto para una cirugía sería un paciente que tenga una apendicitis. Entonces, sobre esta persona con apendicitis, ustedes van a trabajar para generar un ingreso. Y además, por último, tenemos los medios de trabajo. Y los medios de trabajo es cómo van a poder obtener su remuneración. ¿Haciendo qué? ¿Listo? Entonces, la actividad creadora de valor se convierte en el trabajo productivo.
Y el objeto y los medios del trabajo son los medios de producción. ¿Listo? No lo olviden. Si se me ocurre preguntarles en el examen la actividad creadora de valor que es, ya saben que es el trabajo productivo. Y los medios de producción son el objeto y el medio sobre el cual nosotros ejercemos nuestro trabajo para generar un ingreso. ¿Listo? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, como les decía, el temario del segundo parcial es mucho más la parte de sociología. Para el final, regresamos a la parte de medicina. Entonces, en resumen, tenemos que el proceso de trabajo, tenemos la actividad creadora de valor, que está adecuada de acuerdo a la finalidad, de acuerdo a los objetivos que quieren alcanzar. Esto es el trabajo productivo. Entonces, el objeto y los medios que usamos para realizar este trabajo se convierten en los medios de producción. ¿Ok? Weber. ¿Alguien ha escuchado de Weber? ¿Alguien recuerda a Weber? También lo han visto en la parte de filosofía o sociología. ¿Alguien recuerda algo de él? No, doctora. No, muy bien. También es un sociólogo, doctora. Era un economista o algo así también. Muy bien, Gladys, perfecto. Era fundador del estudio de la sociología moderna y relacionada con el ámbito de la administración pública. Bien, perfecto. Marx ha empezado con la parte de la sociología y Weber le da una perspectiva un tanto más moderna, como dicen. Al igual que Marx, Weber era un filósofo, igual era economista y sociólogo. Al igual que Marx, era también alemán. ¿Okay? Entonces, él también nos da otras teorías sobre la división social. Dice que nosotros tenemos unas relaciones sociales en nuestras comunidades que están estructuradas a partir de una distribución desigual de poder. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, las probabilidades de que un individuo o un grupo de personas puedan imponer su voluntad sobre otras depende del poder que tengan las personas. ¿Listo? Entonces, para Weber estamos divididos en distintas clases, pero estas clases dependen del poder. Si venimos de familias que tengan más dinero o más poder social, entonces nosotros vamos a tener más poder y estamos en las clases más altas. Mientras aquellas familias que vengan o que tengan menos poder social van a convertirse en las clases más bajas. ¿Listo? Entonces, para Marx, lo más importante es el trabajo. Porque dependiendo de nuestro trabajo, nosotros vamos a ocupar un estrato social. Para Weber no es tan fácil. Weber dice que ya venimos determinados dependiendo del poder que nosotros tenemos al momento del nacimiento. ¿Y qué considera como poder? Puede ser los bienes y servicios, o sea, las cosas que poseemos, que es el poder de disposición. ¿Listo? ¿Qué cosas tengo? Entonces es el poder de disposición. También existe el poder social, asociado al prestigio o al honor que tenemos en la sociedad. Y por último, pero no menos importante, tenemos el poder político. Estos tres poderes nos van a dividir en distintos grupos sociales. ¿Listo? Ya saben, poder de disposición, bienes y servicios. Poder social, el prestigio o el honor social. Y el poder político se entiende solito. Entonces, hemos dicho que para Weber todo lo que es la diferenciación social depende de una distribución desigual de poder. Esto va a hacer que nuestras relaciones sociales tengan o conformen distintas estructuras. ¿En qué tenemos el poder? Puede ser el poder de disposición, que es el poder o lo que yo tengo para poder comprar o adquirir cosas. Ese es el poder de disposición. En otras palabras, poder económico. El poder social ya hace mención a lo importante que puede ser mi familia en la sociedad, al prestigio. ¿Listo? El prestigio de algunas familias. Y por último, el poder político. ¿Listo? Entonces, estos dos filósofos socialistas, bueno, uno socialista y el otro comunista, nos ayudan a dividir lo que son las clases sociales. ¿Listo? En un país todos somos de la misma nacionalidad, bueno, la gran parte, ¿verdad? Y todos en teoría somos iguales, pero sabemos que esa no es la realidad. Estamos conformando distintos grupos sociales,
¿ok? Y estos grupos sociales van a tener relación con el proceso salud-enfermedad. Entonces, según el análisis de Marx, la división de las clases sociales están relacionadas a lo que es la explotación, porque en la época en la que Marx vivía era en la revolución industrial. ¿Se acuerdan de la revolución industrial? En historia han debido llevar. ¿Qué se acuerdan de este periodo? ¿Alguien se acuerda un poquito de la revolución industrial? ¿Se ocurre en la Inglaterra? ¿Ya? ¿Qué más? Surge en el siglo XX. Creo que ha sido siga nomás. Muy bien, Elvin. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan de la revolución industrial? Ha sido un cambio en la economía, o creo que ha sido un cambio en aquellos lugares en los cuales su economía se basaba en la agricultura y en la artesanía. Ha llegado a cambiar, digamos, a industrias. Muy bien, Erwin, perfecto. Entonces, donde ha habido el mayor boom de la revolución industrial ha sido en Europa. Por la creación de las industrias se ha cambiado la forma de generar ingresos o la forma de trabajo. Aquellas personas que trabajaban simplemente en el campo, arando, sembrando, criando animalitos, han migrado hacia la ciudad, buscando mejores oportunidades de vida, mayor educación, mayores beneficios, mayores ingresos. Lo que ha llevado que países grandes como Inglaterra sufran distintos tipos de enfermedades a causa del hacinamiento. El hacinamiento es cuando viven muchas personas en un pequeño espacio. Y como eran demasiadas las personas que vivían en el lugar, tampoco podían tener los medios para hacer una higiene adecuada, entonces se han ido propagando distintas enfermedades. ¿Listo? Entonces, en este punto es donde Marx empieza con algunos estudios viendo la relación entre la revolución industrial y el proceso salud-enfermedad. Marx no tenía nada que ver con salud, pero era una persona muy curiosa que quería saber el porqué de las cosas. Es por eso que nosotros en medicina, a pesar de que Marx no tiene prácticamente nada de sus estudios, lo asocian a la medicina, pero él ha hecho descubrimientos, ha hecho estudios que nos permiten entender de mejor manera lo que es la relación entre la salud y los distintos estratos sociales. ¿Listo? Entonces, por eso es importante conocer un poquito a Marx. Ahora sí, hemos dicho, para Marx todo lo que es la estructura social está relacionado a la explotación. ¿Por qué? Porque cuando él vivía en la época que él ha estudiado lo que era la vida de los trabajadores en las empresas, los trabajadores tenían largas horas de trabajo. Como había muchas personas queriendo obtener un trabajo, entonces había mucha competencia. Esto hacía que estas personas trabajen más horas cobrando poco. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos no quería hacerlo, simplemente lo despedían y contrataban a otra persona que iba a recibir el mismo sueldo sin quejarse. ¿Listo? Entonces es ahí donde Marx empieza con sus estudios para ver la relación de explotación, desde su perspectiva, de su explotación laboral, asociado al desarrollo de las enfermedades. ¿Listo? El libro de sociología médica que vamos a leer está todo centrado en esto, en la explotación laboral y la relación que tiene con distintas enfermedades. Buen día, Gilbert. Weber, por el otro lado, habla sobre las relaciones de relaciones de dominación. Él hace referencia a que el poder se distribuye de forma desigual en la sociedad. Van a haber algunas familias que porque tienen más poder económico, político o social, van a estar en una mejor situación. ¿Listo? Mientras que personas que no tengan tanto poder económico, político y social, van a vivir en una sociedad con muchas desigualdades y su riesgo de enfermar aumenta. Esto no solo aumenta el riesgo de enfermar, también aumenta el riesgo de morir en las personas. ¿Listo? Entonces, ambos no tenían nada que ver con medicina, pero sus estudios nos han ayudado a entender un poquito más a las enfermedades. Entonces, Marx asocia las clases sociales al poder, pero un poder generado por el trabajo de la persona.
¿Listo? Un poder económico. Mientras que Weber nos habla sobre relaciones de dominación, o sea, sobre relaciones de poder asociados a una distribución desigual de poder. La diferencia entre estos dos es que Weber nos dice, nosotros ya nacemos en un estrato social. Marx nos dice que nosotros podemos cambiar nuestro estrato social dependiendo de nuestro trabajo, dependiendo de nuestro poder productivo. ¿Listo? Mientras más nos capacitemos, podemos subir a otro estrato social. Marx, hasta aquí vamos a hablar de Weber. Ahora vamos a hablar de Engels. Marx y Engels se han unido y han estudiado lo que son los daños del capitalismo. ¿Qué problemas producía este capitalismo, esta industrialización en la salud? En especial en la clase trabajadora de Inglaterra, que aquí ha sido el boom de lo que es la revolución industrial. ¿Listo? Han hecho un seguimiento a los obreros de distintas fábricas para ver cuál era la relación entre las condiciones de trabajo y las posibles enfermedades que podían tener las personas. Además, cómo influía el tipo del trabajo en la calidad de vida de los trabajadores. Y han visto que aquellas personas que estaban expuestas a largas horas de trabajo, a un trabajo muy forzado o un trabajo con mayor riesgo, aumentaban su riesgo de mortalidad y enfermar. ¿Listo? Y han visto que si disminuíamos esos riesgos, podíamos llegar a disminuir la prevalencia o el número de casos de enfermedades. Además, si mejorábamos las condiciones de trabajo, podíamos disminuir lo que era el riesgo de sufrir accidentes y muertes. Además, mientras había un mayor riesgo laboral, disminuíamos la esperanza de vida de los trabajadores. Gilbert, claro que sí. No te preocupes, el tema de hoy no es tan largo porque sé que están en semanas de exámenes. Al final te quedas y vamos a ver de tu examen, ¿ok? Oye, entonces, ¿qué es la esperanza de vida? ¿Alguna vez han escuchado sobre la esperanza de vida? ¿Qué creen que es? Doctora, la esperanza de vida es el promedio más o menos ¿cómo se llama?, de años que puede vivir una persona. Va a variar bastante de su nivel socioeconómico, su estilo de vida y también el lugar donde vive, y muchos otros factores. Muy bien, perfecto, Gilbert. Entonces, la esperanza de vida, como nos acaban de decir, es en promedio, ¿cuánto tiempo van a vivir? ¿De qué depende? La esperanza de vida depende del lugar donde he nacido. Generalmente se saca la esperanza de vida dependiendo de distintos países. Mientras más desarrollado esté el país, es mayor su esperanza de vida. Mientras menos desarrollo económico, político y social tenga, es menor. Personas que viven en las zonas de guerra por África, su esperanza de vida de los varones está alrededor entre los 35 a 40 años. De las mujeres sube un poquito hasta los 50. En países más desarrollados, por ejemplo, como Japón o Inglaterra, la esperanza de vida supera los 85 años. ¿Listo? En Bolivia, la esperanza de vida está alrededor de los 69, 70 años. En Perú está alrededor de los 71, 72 años. En Brasil está por los 72, 73 años. Entonces, mientras más desarrollo tenga el país, más va a vivir su población. ¿Listo? Esa es la esperanza de vida. Y gracias a los estudios de Marx y Engels, se ha visto que aquellas personas que trabajaban demasiado o tenían muchas horas de trabajo, o era un trabajo muy exigente, entonces disminuían sus años de vida. En otras palabras, iban a morir más jóvenes. ¿Ok? Entonces han visto que el tipo de trabajo tiene una relación con la morbimortalidad. ¿Qué quiere decir morbimortalidad? Morbilidad, el riesgo de enfermar y presentar complicaciones. Mortalidad, el riesgo de morir. Entonces, morbimortalidad es el riesgo de enfermar, tener complicaciones y fallecer. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, vamos a tener mayor riesgo de enfermar, complicarnos y fallecer a causa de una enfermedad. Además,
dependiendo de nuestro estilo de vida, nuestro tipo de trabajo, vamos a tener una alteración en lo que es la esperanza de vida. Si nosotros pertenecemos a un estrato social medio alto, que contamos con un seguro médico y tenemos lo que son los suficientes nutrientes para tener nuestro sistema inmunológico y nuestro cuerpo en un buen estado, entonces vamos a aumentar nuestra esperanza de vida. Por el otro lado, si no nos alimentamos bien y tenemos algunas adicciones como consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas, sedentarismo y todo lo demás, vamos a disminuir nuestra esperanza de vida. ¿Listo? Entonces, estos pueden ser modificados dependiendo de la estratificación social. ¿Ok? Marx y Engels han utilizado en sus estudios en Inglaterra como fuentes de información los censos. Han visto cuántas personas se estaban trasladando del campo a la ciudad y han visto cuántas personas estaban muriendo en la ciudad anualmente. Aparte, han realizado entrevistas a los trabajadores. Y como estas fábricas tenían a su propio personal médico para realizar curaciones o algún tipo de actividad en caso de accidentes laborales, entonces también han revisado los informes médicos para ver cuáles eran las enfermedades más prevalentes de los trabajadores. ¿Listo? Gracias a estos sus estudios, Marx y Engels han realizado un marco teórico metodológico que les ha permitido poder analizar el proceso salud-enfermedad. ¿De quiénes? De la clase obrera, para ver cuáles eran los factores asociados a tener una buena salud o presentar enfermedades. Ellos dos son los primeros que empiezan con estudios sobre lo que es la sociología médica. ¿Listo? Entonces ya estamos empezando con la parte de la sociología médica y han establecido distintas relaciones entre el proceso salud-enfermedad y distintos fenómenos sociales derivados del capitalismo, como ser el hacinamiento. El hacinamiento es que muchas personas viven en un pequeño espacio. Desnutrición, porque hemos dicho que había muchos trabajadores y había poco trabajo. Entonces, lo que hacían las personas era disminuir sus costos. Si había, digamos, una persona que cobraba $1 por un día de trabajo, había otra persona que quería cobrar 80 centavos por realizar el mismo trabajo, porque ya no había más trabajo. Toda la gente del área rural ha migrado hacia la ciudad. Entonces había mucha competencia, lo que hacía que las personas reciban sueldos muy bajos y si no tienen dinero no pueden alimentarse de forma correcta. Además, como había tanta competencia laboral, las horas de trabajo se aumentaban. Trabajaban más de 12 horas al día. ¿Listo? Y no solamente realizando trabajos simples, realizaban trabajos en los cuales necesitaban mucha energía y corrían mayores riesgos de sufrir accidentes laborales. Aquí ha sido gracias a todos sus estudios, se han escrito 2 libros, ¿ok? Marx ha escrito el libro El Capital y Engels ha escrito el libro La situación de la clase obrera en Inglaterra. En el libro que les voy a enviar el link al grupo de WhatsApp, ustedes van a ver que se va a hablar mucho de estos 2 libros, ¿ok? Para que ya sepan quiénes los han escrito y de qué se va a tratar, ¿ok? En base a lo que son los estudios de Marx y Engels, se han llegado a distintas hipótesis. La primera es que cada clase social crea su propia enfermedad, porque además tiene las condiciones sociales para la reproducción de la enfermedad. Por ejemplo, diabetes en las personas de los estratos sociales medio-alto, o la tuberculosis en los estratos sociales medio-bajo. ¿Ok? La tuberculosis, ¿qué saben de la tuberculosis? ¿Qué es la tuberculosis? Doctora, la tuberculosis es una Bacilo gram negativo, doctora. por el bacilo de Koch. Muy bien, es una enfermedad pulmonar producida por el bacilo de Koch. Ok. ¿Cómo es la tuberculosis? ¿Por qué se caracteriza la enfermedad? Manuel. Por tos constante. ¿Ya? El paciente está constantemente en tos y llega a una etapa en que llega a botar sangre. Ya, muy bien. ¿Cómo es el estado nutricional de los pacientes con tuberculosis? Ataca a Es personas que son deficiente. inmunodeprimidas. Muy bien, inmunodeprimidos. Perfecto, Aaron.
¿Cómo creen que va a estar la alimentación de los pacientes inmunodeprimidos? ¿Van a estar con peso normal, bajo peso, peso elevado? ¿Cómo va a ser su peso? Bajo peso. Bajo peso. Muy bien. Entonces, hemos dicho que las personas de los estratos sociales más bajos no tienen los medios necesarios para poder alimentarse de forma correcta, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que tengamos un tipo de inmunosupresión que va a ser asociada a un déficit alimentario. En Bolivia se dice que todos hemos tenido contacto con el bacilo de la tuberculosis, pero la enfermedad está, podemos decirlo, dormida. ¿Listo? Cuando nuestro sistema inmunológico baje, la enfermedad se va a despertar y voy a tener una reactivación de la tuberculosis pulmonar. Ahí voy a empezar con la sintomatología, que es tos, expectoración, a veces la expectoración puede ser sanguinolenta, voy a tener hemoptisis, hemoptisis es cuando estoy expectorando y ya es sangre lo que saco por la boca, ¿ok? Entonces es por eso que dice que cada clase social tiene sus propias enfermedades. Personas que no tengan mucho dinero van a tener déficit nutricional. No se van a alimentar de forma correcta. Ellos tienen un déficit por una mala alimentación por déficit de proteínas y minerales. Mientras que las personas de los estratos medio alto tampoco muchas veces elegimos bien nuestros alimentos. Ustedes, por ejemplo, de forma regular, cuando están en la universidad y tienen clases todo el día, generalmente, ¿qué es lo que van a almorzar? Van a almorzar lo que encuentren cerca de la universidad, que generalmente son frituras, arroz, papa, fideo y un pedazo de carne, que va a ser su proteína, que puede ser pollo frito o carne cocida, pasada o salchipapas. Entonces vamos a elegir una dieta que nos llene el estómago, pero que no tenga muchos nutrientes. Y tampoco pueden elegir, porque es lo que hay, el silpancho, muy rico, pero no tiene muchas vitaminas ni minerales. Entonces, personas de los estratos medio alto también tenemos un déficit nutricional, pero es por mala selección de nuestros alimentos. También es por el tipo de trabajo que no tenemos el tiempo suficiente. ¿Listo? Es por eso que antes se decía que la diabetes era más frecuente en el estrato social medio y alto, porque las personas de estos estratos sociales trabajan más horas al día, no tienen tanto tiempo libre, entonces van a elegir comida rápida. Y muchas veces por las reuniones que tengan y todo lo demás van a aumentar su consumo de bebidas alcohólicas y también de los refrescos carbonados, como son las gaseosas. Y entonces ya tengo todo lo necesario, ya tengo un factor conductual asociado a la presencia de lo que es la diabetes, que es mala alimentación y también el sedentarismo. ¿Okay? Entonces, estas conclusiones se las han obtenido gracias a los estudios de Marx y Engels. La primera conclusión, cada estrato social tiene su propia enfermedad. ¿Ok? Siguiente, existe una situación diferencial entre las clases sociales con respecto a la morbilidad, o sea, riesgo de enfermar o presentar complicaciones, la esperanza de vida y el acceso real a los servicios médicos. Morbimortalidad. Veamos, vamos a tener dos situaciones. Tengo un paciente del estrato social alto que le he diagnosticado diabetes. Y tengo un paciente del estrato social bajo que le he diagnosticado diabetes. ¿Listo? ¿Quién tiene más riesgo de presentar complicaciones? ¿Quién creen? La persona de estrato social más bajo, doctora, porque no tiene los recursos necesarios para tratarse de manera oportuna y temprana. Perfecto, Manuel. Entonces, como dice Manuel, esta persona no es porque no le importe su salud. A veces no tienen los medios necesarios para ir a un centro de salud y hacerse las pruebas de diagnóstico. Entonces, se va a hacer las pruebas cuando ya presente complicaciones de la enfermedad. O si le diagnostico a tiempo y le doy el tratamiento, posiblemente por el costo del tratamiento no lo vaya a realizar. Mientras que una persona del estrato social alto, por interés y porque tiene las posibilidades, si yo le digo que tiene diabetes, esta persona, si es consciente de lo que es la enfermedad, va a agarrar y va a ir a hacer una cita con el nutriólogo, con el podólogo, oftalmólogo, nefrólogo, controles de hemoglobina glicosilada cada 6 meses, entonces está disminuyendo su probabilidad de presentar complicaciones.
mientras que la otra persona no tiene las mismas oportunidades. Entonces, la persona del estrato social bajo que se enferme tiene mayor riesgo de presentar complicaciones y también tiene mayor riesgo de fallecer a causa de la enfermedad. Y tampoco va a poder tener un acceso a los servicios de salud. No es que no pueda, sí puede, pero si es una persona que tiene varios hijitos que dependen económicamente de él o de ella, no va a dejar de trabajar un día para ir a buscar asistencia médica. Además, solamente puede acceder a una asistencia médica pública, lo que significa que tiene que esperar largas horas para tener la atención médica, mientras que la persona del estrato social alto va a poder acceder al sistema de salud público, al seguro médico, porque muchos tienen seguro médico, y también al privado. Entonces tiene mayores oportunidades de recuperar su salud. ¿Listo? Además, otra conclusión a la cual han llegado, los niveles de conciencia sobre los problemas de salud varían de acuerdo a las clases sociales. Les decía, no es lo mismo una diabetes en una persona del estrato social alto porque su perspectiva de la enfermedad es diferente. Va a ver a la enfermedad como algo que va a poner en peligro su salud, mientras que una persona del estrato social bajo generalmente no le da la misma importancia, porque su prioridad es tener el sustento para seguir viviendo cada día. ¿Ok? Les cuento, por ejemplo, hay muchas personas en el campo, no es muy frecuente que se hable en el área rural de casos de cáncer, ¿verdad? ¿Será que no hay? Hay, simplemente que no los diagnostican a tiempo. Los diagnostican muchas veces en estadios terminales, porque las personas creen que se van a sanar, porque no les han brindado el conocimiento de la importancia de la enfermedad del cáncer, de hacer un diagnóstico a tiempo. ¿Listo? Y como incluye o interviene mucho la parte económica, muchas de las personas prefieren seguir trabajando a ir a buscar atención médica. ¿Ok? No es que no les importe, muchas veces no pueden hacerlo. Y por último, hay diferencias entre la parte de la ciudad y el campo en lo que respecta a las características de morbilidad, esperanza de vida. ¿Listo? No solamente entre los estratos sociales, sino también entre lo que son las enfermedades propias de las ciudades y las enfermedades propias del campo. ¿Listo? Si se dan cuenta, estas hipótesis o estas teorías que han generado Marx y Engels en sus estudios, en la actualidad todavía tienen vigencia. Han sido cosas que se han averiguado hace mucho tiempo atrás, pero todavía no son de utilidad en el área de medicina, para que ustedes entiendan mejor a las enfermedades. Entonces, vamos a tener algunos factores que influyen en la relación entre la salud y enfermedad en la clase trabajadora. Como por ejemplo las condiciones de trabajo. Si son muchas horas de trabajo o es un trabajo muy extenuante, entonces voy a aumentar mi riesgo de tener enfermedades. Por ejemplo, van a haber distintas enfermedades dependiendo de la profesión. ¿Qué enfermedades creen que son más frecuentes en los médicos? ¿Alguna vez han leído algún artículo sobre esto? ¿Cuáles creen que son? La gastritis. Muy bien, gastritis. ¿Qué más? Las enfermedades respiratorias, doctora, como la TBC, por ejemplo, también. ¿Ya? O las gripes, resfríos. ¿Ya? ¿Qué más? La obesidad. Obesidad, muy bien. Depresión, ¿alguien me decía? Muy bien. ¿Qué más? Estrés, doctora, por el arduo trabajo. Estrés, sí. ¿Qué más? Diabetes, muy bien, porque hay muchos médicos que por el tipo de trabajo, la alimentación y todo lo demás, ganamos pesitos, tenemos sobrepeso y a veces desarrollamos la diabetes. Había una cosa muy interesante que Manuel decía en un inicio. Tenemos lo que son aumento de enfermedades respiratorias, porque estamos en contacto con pacientes enfermos, ¿verdad? Sí, pero también porque nuestro sistema inmunológico no está tan bien como debería. ¿Por qué? El sistema inmunológico se recarga mientras nosotros dormimos. Nosotros necesitamos dormir alrededor de 8 horas cada día para que nuestras células de defensa estén fuertes, bien fuertes, bonitas y luchadoras. Si no dormimos el tiempo suficiente, entonces no van a estar tan fuertes como deberían. Entonces tengo una pequeña inmunosupresión asociada a falta de sueño.
¿Quiénes realizan turnos de 24 horas? Los médicos. ¿Quiénes no duermen bien? Los médicos. ¿Quiénes van a tener el sistema inmunológico débil? Los médicos. ¿Quiénes trabajan con enfermos y se van a enfermar? Los médicos. Entonces, a eso se refiere. Y si se dan cuenta, todavía estas conclusiones a las cuales han llegado ellos tienen mucha relación con nuestra realidad actual. ¿Cuáles creen que son las enfermedades más frecuentes en los albañiles? Enfermedades respiratorias, doctora, por estar en contacto con químicos. Ya, puede ser una circosis, una que asociada a tuberculosis, ya. ¿Qué más? Accidentes laborales. Muy bien, accidentes laborales. ¿Qué más? Hernias por cargar objetos pesados. Muy bien, hernias, perfecto. En las articulaciones, ¿qué creen? Artritis. Artrosis. Artrosis, artritis. Tendinitis, muy bien, tendinitis, perfecto. ¿Creen que Lesión de toman discos. impresión? Muy bien, las hernias. ¿Creen que toman el agua suficiente? Bursitis. Bursitis, muy bien. ¿Creen que toman la suficiente agua los albañiles? ¿Les han visto tomar agua cuando trabajan? No, cerveza. Cerveza, chichita, sí, pero no agüita, ¿verdad? No es muy común. Dice que les cansa más, según ellos. ¿Cómo creen que van a estar sus riñones? Súper mal. Insuficiencia renal, entonces, doctora. Entonces podemos desarrollar algunos problemas renales crónicos. ¿Listo? A ver, de los transportistas, ¿qué creen que son sus enfermedades? Sobrepeso, obesidad, tal vez podría ser. Muy bien, sobrepeso y obesidad. Hemorroides. Hemorroides, perfecto, por el tiempo sentados. ¿Qué más? Estar sentado también puede producir lo que es fallas en el sistema digestivo. Sí. Atrofias musculares, doctora, por la falta de ejercicio también y Muy por el bien. constante trabajo que tienen. Perfecto. Y como han dicho, el estar sentado todo el tiempo me va a desarrollar alteraciones en lo que va a ser mi ciclo normal, en mi defecación. Entonces, aumentan el riesgo de tener estreñimiento. Mayor estreñimiento, mayor hemorroides. Y hay algo específico. En aquellos que trabajan llevando materiales y haciendo los viajes interprovinciales o interdepartamentales o entre países, se ha visto que tienen mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere. Dime. ¿Qué tipo de enfermedad dijo, doctora? Disculpe. De transmisión sexual. Ah, ya. ¿Por qué, pero? Mándanos un correo a infieles. Justo la música de fondo ahí. Oye, entonces, como a veces tienen relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, entonces aumentan su riesgo de eso. Como están yendo de país en país y no tienen tanto contacto en su familia, la infidelidad, como decían en la musiquita de fondo. Y entonces, accidentes laborales. ¿En qué profesión creen ustedes que es más frecuente las enfermedades de transmisión sexual? En las trabajadoras sexuales, doctor. Muy bien, ¿quién es más? También en personas de bajo nivel. Pues. Muy bien. Doctora, ¿y en los laboratorios? Perfecto, accidentes laboratoriales. A veces podemos tener accidentes con las agujas y podemos tener contacto con el VIH o hepatitis. Entonces, las personas que tenemos más riesgo de hepatitis B, personal de salud, por accidentes en el trabajo. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere que las condiciones de trabajo o el tipo de trabajo está en relación con las enfermedades que vamos a sufrir. ¿Listo? Incluso dentro de la medicina, las distintas especialidades que ustedes elijan para su futuro tienen riesgo con algunas enfermedades. Los cirujanos y los anestesiólogos sufren de un mayor estrés que una pediatra o que una persona, o los médicos de emergencias tienen mayor estrés, entonces tienen mayor gastritis, migrañas, cefaleas tensionales, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular.
asociado al estrés constante que tienen durante su tiempo de trabajo. ¿Ok? Entonces ya saben, todo eso está en relación con lo que es el proceso salud e enfermedad. Desnutrición, ya saben, si nuestro cuerpo está débil, entonces es más probable que vengan algunas enfermedades infecciosas y nos produzcan una enfermedad. Hay otras enfermedades que son más graves si nosotros estamos desnutridos. Ahora, esta relación que hay entre el trabajador y la desnutrición, ¿solo es con el trabajador? No, también influía en la familia. Si una persona no genera mucho dinero, entonces ¿cuánto dinero va a tener su familia? Algunas enfermedades, por ejemplo, el sarampión es mucho más agresivo en niños desnutridos. Niños que tengan un buen sistema inmunológico van a poder sobrellevar mejor muchas enfermedades. ¿Listo? Entonces, otros factores que estaban relacionados a la enfermedad en la clase trabajadora era el tipo de vivienda. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿conocen a la vinchuca? ¿Alguna vez han escuchado hablar de la vinchuca? ¿El triatoma? Perfecto, el triatoma. Hablamos de la enfermedad de Chagas. ¿Cómo tiene que ser la casa para que haya el triatoma infestans en una casa? ¿Cuáles son las características de la casa? Bien. Doctora, por lo que tenía entendido, a la vinchuca le gustan los lugares calientes, entonces se meten entre el adobe, paja, por eso abundan en los lugares periurbanos. Muy bien, entonces les gusta el calientito y lo que son las casitas hechas de adobe son mucho más calientes que las casas de ladrillo. Entonces les gusta la casita de este tipo con características así, o que tenga el techito de paja, o que cerca de la casita tengamos un gallinero. ¿Listo? Entonces, y también les gustan los lugares oscuros, o sea, que la casa tenga cuadritos, lugarcitos donde se pueda esconder. Entonces, ¿ven? La vivienda también influye. Y no solamente las características de la vivienda, sino también la parte de la contaminación ambiental. Si vivimos cerca de una zona, por ejemplo, aquí en Cochabamba tenemos la zona de las ladrilleras, que está ni tan al sur, está muy cerca del centro de la ciudad, que ahí muchas de las personas tienen enfermedades pulmonares crónicas, porque generalmente ahí se van haciendo los ladrillos y estos ladrillos dejan sus contaminantes en el ambiente. ¿Listo? Entonces muchas de las personas de sus alrededores tienen cuadros de asma. Entonces, o lugares donde no haya agua potable o alcantarillado, entonces aumento mi riesgo de enfermedades parasitarias. ¿Listo? Entonces, lo interesante de este segundo parcial es que vamos a ver otra perspectiva. En el primer parcial hemos visto que la enfermedad y la salud no es un proceso directo, hay muchos factores que interfieren. En este segundo parcial nos vamos a centrar en los factores sociales. ¿Listo? En la sociología. También este segundo parcial es un tema muy cortito, se van a dar cuenta, y es muy redundante. Porque el libro que es el libro base para este segundo parcial es muy, muy redundante. Entonces va a ser muy fácil para ustedes dar el segundo parcial también. Vamos a añadir, como son los temas cortitos, vamos a añadir alguna otra información que no va a ingresar al examen, pero que sí les va a servir para mejorar su conocimiento como médicos en un futuro. ¿Ok? Entonces, ya saben, diferenciación social. ¿Qué es la diferenciación social? Es el primer grado de distinción en cualquier sociedad humana. Es lo que nos hace diferentes y nos divide en distintos grupos sociales. Esta distinción o división en grupos sociales se hace en base a nuestras cualidades o características.